Tijani Reinders ha sido oficializado como nuevo futbolista de Manchester City para lo que depara el futuro, y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar todo lo que representa esta prometedor compra y además de ello las grandes cualidades que puede llegar a aportar este talentoso futbolista de Países Bajos para el futuro y presente de la institución que dirige Pep Guardiola, y además de ello también su futuro en la Premier League. Con la idea de mantener un espacio de fuerte renovación a la hora de mantener a grandes estrellas en tu institución, pero también el objetivo de que rápidamente los de Pep Guardiola puedan llegar a dar el golpe para mantenerse en lo más alto de la cima de grandes competidores y de protagonistas a nivel europeo. Por ahora este fichaje no solo representa la idea de tener algo más de peso de cara a su ideología a futuro, sino también la ideología de poco a poco volver a competir al más alto nivel, con la perspectiva de la UEFA Champions League, con tantos minutos al desempeñarse, específicamente con la creación de la fase de liga y una temporada que es de las más reñidas en general para el continente europeo en la Premier League. Diríamos que el fichaje de Tijani Reinders realmente representa la idea de aprender de los errores y específicamente de los errores de la campaña anterior, y con ello mantener una medular un poco más consistente. El día de hoy destacaríamos las virtudes de este futbolista, el entorno que encontrará en Manchester City y también las características que ambas partes pueden llegar a esperar así de sí mismos. Antes de comenzar, como siempre, antes de hablar de todas estas características, nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Como estaríamos hablando de este gran protagonista como lo es el ente de Manchester City a través del fichaje de este interesante futbolista, pero específicamente dando respuesta a la pregunta, el porqué de su ficha y lo que representa. En este caso, con un fichaje cercano o potencial a los 50 millones de euros, lo manejaríamos en euros para entenderlo mejor. El porcentaje es claro, poder llegar a, como mencionábamos hace unos instantes, aprender de tus errores a través de la temática de lesiones y a través de la compaginación de varios errores que se han demostrado durante la temporada a la hora de tener que apostar por futbolistas que cuando se les pidió dar el salto no lo dieron, o con una medular que cuando se vio bastante mermada de cara a la ausencia de Rodri, en este caso, por supuesto, el gran Balón de Oro para lo que fue el año pasado y una carrera excepcional como futbolista, también relevante de cara a la Eurocopa, representaron que Manchester City perdiera uno de sus grandes referentes para la campaña en general, básicamente más de 34 jornadas perdidas en las que no pudo llegar a contar. Con ello, la idea es no solo volver a recomponerse a través de una medular más joven, a través de fichajes como él, sino también la idea de que puedan, en caso de necesidad, figurar en el papel del mencionado anteriormente, Rodri, y formar una medular que realmente sea representante de un buen estilo de juego, característica a través de la ideología del entrenador, pero con características diferenciales que también puedan llegar a aportar algo más. Estamos hablando al final de futbolistas que son personas, y ello no deja de ser la idea de que pues cada persona, diríamos como dice el dicho, es un mundo, y ello caracteriza la idea de que puede llegar a tener ciertas similitudes con el estilo de juego de Rodri, pero específicamente puede llegar a contar con ciertos factores factores individuales que realmente también pueden llegar a hacer que su figura sea muy interesante a la hora de ver que ambos puedan llegar a contar con participación en el campo. Diríamos que ello no es imposible, y al contrario, la verdad es que las certezas demuestran que, ¿por qué no? Podemos llegar a ver muchas variables de cara a este futuro en Manchester City, y con ello la característica de entender cómo puede llegar a ser un fichaje muy interesante de cara a sus capacidades de control de juego, de viabilidad, de viabilidad a la hora de generar remates y transiciones rápidas a través de metros muy rápidos a la hora de recorrerlos, básicamente el cambio en transiciones, y asimismo también la idea de poder llegar a fomentar tiros lejanos, algo también muy característico por parte del futbolista español. Ello también nos da la idea de por qué apostar un margen monetario tan alto para un futbolista de 26 años, porque básicamente también representa la idea de que lo mantienes en una ficha explotando su mayor nivel al día de hoy, y básicamente lo que ha demostrado en Associazione Club Milano, diríamos que una gran campaña en general, y además de ello también un internacional neerlandés,
lo cual también promete bastante de cara a sus capacidades y características. Pero para poder llegar a conocerlo mejor, pasaríamos a hablar rápidamente del contexto de su historia como futbolista, en este caso con un fuerte pasado en Países Bajos, de donde proviene, y además de ello con solo 26 años ha formado una fuerte carrera en la Eredivisie, y además de ello a través de grandes equipos históricos para la división como AZ Alkmaar, y además de ello algunas sesiones que poco a poco le brindaron de algo más de confianza a su estilo de juego. Hay que recalcar también que ello le ha podido llegar a permitir demostrar algo más de polivalencia y cualidades de explotación en lo físico. Específicamente, ello lo tratamos de mencionar de cara a la traducción de definir a un futbolista que poco a poco, a través de su edad, demostró la rapidez y eficiencia suficiente física para poder llegar a ser un interior ofensivo, o también un futbolista cercano a poder llegar a aportar en la línea de la banda, pero también a realmente ajustarse a que, a pesar de su corpulencia bastante alta, estamos hablando de un futbolista de 1,85, es muy bueno a la hora de redirigir las jugadas y el reposicionamiento de su cuerpo, algo que le ha ayudado mucho en el que poco a poco, cuando se le pidiera ser más ofensivo o aportar en la línea de fuego, lo pudiera llegar a hacer muy bien cuando, por ejemplo, ejecutara intercepciones o cuando tuviera que hacer el trabajo creativo, algo que realmente ha podido llegar a desarrollar muy bien a lo largo de su carrera, pero también poco a poco con el desarrollo de su edad y su margen físico, también básicamente con el paso del tiempo, hemos visto un futbolista que se ha vuelto más maduro de cara a las acciones y más efectivo de cara a las intercepciones, básicamente algo muy característico al día de hoy de cara a lo que se llama el tackle táctico, o esta acción que rápidamente a través de un choque, no lo suficientemente peligroso para decir que es una roja, pero lo suficientemente fuerte para detener el contraataque del equipo, hace que el mediocampo y el centro del campo puedan llegar a de nuevo recompaginar superioridad para el rival o específicamente para el equipo del que formas parte. Básicamente la idea de que cuando están a punto de atacarte, poder llegar a romper esta contra con rápida disposición por parte de un centrocampista muy efectivo en estas capacidades, y en ello también lo encontramos a través de su pasado en AZ Alkmaar y en general para su proyección como futbolista profesional. Ello poco a poco también le dio una ficha muy interesante para la Serie A, ya para la campaña 23-24, su primera campaña en el fútbol italiano y fuera de su país. Ello le pudo llegar a representar más de 3.000 minutos con una aportación en la primera división del fútbol italiano con 4 goles y 3 asistencias, nada mal para su primera temporada, pero específicamente porque demostraba que con lo poco demostrado, pero con las grandes aptitudes generadas, realmente podría llegar a ser un futbolista del que se podría llegar a confiar porque haría más o podría llegar a lograr más, y en ello en general poco a poco lo ha demostrado, ya que estamos hablando de un futbolista que también es seleccionado de la Naranja Mecánica, por supuesto hablando de la selección de Países Bajos. Ello también le ha representado muy buenas acciones de cara a su protagonismo, en el que por ejemplo formó parte de la última gran conformación de la Naranja Mecánica para conformar la última o participar en la última Eurocopa de la mano de Koeman. La verdad es que un equipo bastante interesante que pudo llegar hasta la fase de semifinales si no estamos mal, pero que en general diríamos que las mayores características que veíamos en el campo, la toma de duelos, la predisposición a poder llegar a controlar el centro del campo, pero también labores de alto crédito a la hora de ser confiable de cara a tus capacidades y con ello también aportar en línea de fuego o ser un poco más ofensivo cuando se le necesita, o de estos futbolistas que cuando más te encuentras atascado a través de la transición de los minutos, es él, futbolistas como él que realmente pueden llegar a aparecer en los momentos clave y entender las remontadas, entender los momentos para hacer con un gol la diferencia y, por qué no, básicamente lo que específicamente busca Manchester City, de nuevo alzar el nivel en el centro del campo y validarlo a la idea de poder llegar a tener varias variantes de cara a la idea táctica y la idea de también referentes que puedan llegar a controlar el juego desde el primer día. Ya que estamos hablando de Manchester City, ya conocimos un poco sus cualidades y la perspectiva de lo que ha representado su carrera, pasaríamos a darle un vistazo específico, ya como es costumbre a través de este mercado de fichajes, para entender un poco mejor cuál es su capacidad en el campo al presente. Pasaríamos a darle un vistazo a su mapa de calor de cara a la temporada 24-25 en la Serie A través de Associazione Club Milano, a la hora de poder llegar a definir o tener tal vez un poco más de margen de entendimiento de lo que puede llegar a proponer. En este caso, como vemos,
se nota bastante sus cualidades de cara al retroceso y la disposición a lo físico, básicamente de poder llegar a tener mucho recorrido y ser muy eficiente a la hora de darle soporte al equipo a la hora de las actitudes de salida de balón, pero también convincente a la hora del retroceso y defender, pero también las actitudes para adelantar el equipo y hacer acciones rápidas para prolongar el ataque. Básicamente, juego en ofensiva de expansión, dinámica de calidad y también labores de definición por parte de las labores defensivas, la hora de la redisposición táctica y la idea también de poder llegar a aportar en momentos de necesidad, como mencionábamos, efectividad en las intercepciones o de tener la amplitud ofensiva del rival. En ello en general son muy buenas características que ha aportado en los años y que específicamente para la Serie A le han permitido bastante protagonismo a la hora de que este Inter fuera un poco más confiable en la salida y el talento en el centro del campo, algo también muy positivo, ya que representa que es un futbolista realmente preparado para grandes réditos y que en Manchester City también los puede llegar a encontrar. Ahora pasaríamos a darle un rápido vistazo a lo que puede llegar a ser un potencial 11, pero en este caso tendríamos en cuenta que realmente tendremos confianza de que puede llegar a ser un futbolista que, por ejemplo, sí, tiene ciertas similitudes de juego o de margen posicional con Rodri, pero también con las aptitudes de que realmente pueden llegar a jugar juntos. No nos parece algo que sea imposible, por ello diríamos que aunque hay varias propuestas de cara, por ejemplo, poner a Bernardo Silva en el campo o a Nico González o a un futbolista, por ejemplo, centralizándole como Marmoush y poner a Savinho en el centro por la banda derecha, perdonen, por la banda derecha, digamos que nos centraríamos en la reconstrucción del proceso de Manchester City y lo que trata de provocar dos centrales jóvenes con actitudes verdaderamente convincentes a la hora de la salida de balón. Con ello posicionaríamos a Josko Vardiol y a Rubén Díaz a la hora de la buena campaña que han tenido para el final de curso. Para el centro del campo confiaríamos en el talento y la experiencia que busca desarrollar Pep Guardiola para el futuro, con potenciales fichajes, en este caso acompañando a Rodri Hernández, encontraríamos a Ryan Cherki. Todavía en el momento tal vez en el que están viendo este análisis no se ha hecho oficial, pero suena bastante fuerte, a Reiniers y además de ello también a Ryan Aït-Nouri, por supuesto también fichajes que, aunque dependiendo del día que lo vean puedan llegar a ser oficiales o no, diríamos que el concepto de por qué posicionamos este 11 más de la rumorología es lo que trata de recrear este Manchester City, una estructura fuerte a través de una medular, pero que con fuertes variantes de cara a lo que pueda llegar a representar a aquellos que no están aquí, haga un equipo realmente viable, que diríamos que es la mayor característica de Pep Guardiola, viable en posibilidades, viable a la hora de adaptarse y viable a la hora de retener, diríamos, la mayor certeza de Pep Guardiola, la oportunidad de siempre progresar a la hora de ser un equipo adaptativo, no adaptativo a otros, sino adaptativo a tu ideología, básicamente de siempre proponer algo nuevo, y en ello en general futbolistas como Cherki y como pueden llegar a ser Gianni Reiniers, la verdad es que prometen bastante de cara a estas aptitudes, pero por ahora diríamos que con ello culminaríamos este análisis. La verdad es que si lo vemos es un 11 que realmente, por ejemplo, también puede llegar a potenciar la línea de fuego y también generar más equilibrio para el bloque defensivo. Con ello en general, bueno, el futuro de Manchester City parece prometedor, pero por ahora nos gustaría culminar preguntándoles, ¿creen realmente que este es un fichaje muy relevante para el futuro de Manchester City y que realmente puede llegar a hacer que el equipo de nuevo pelee por la Premier League? O tal vez creen de cara a estos fichajes que aún así la transición será algo difícil, especialmente porque hay tantos aspirantes de cara a sorprender en la Premier League, que básicamente es una pelea de todo o nada. Como siempre, su opinión muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.